Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Caramba, hoy ya es viernes, ¿eh? Hoy ya es viernes 28 de marzo y con buena temperatura. Hoy tengo muchas cosas que contarles. Entre ellos hablaremos hoy, le dedicaremos un gran espacio en el programa de hoy a los comuneros. Pues ya saben que el día 23 se celebró el Día de Castilla y León y creo que es una buena oportunidad para hablar de los comuneros. Tenemos a Héctor Arribas. Héctor, muy buenas. Buenos días, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Muy bien. No, te echo de menos, te dejo venir por aquí con más frecuencia. Ya. Te coges la bici en un pipa está aquí. Sí. Claro. Si luego me la dejo por ahí. Bueno, luego te la dejas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos también a Mariano Montero. Mariano, muy buenas. Hola, buenos días. Un hombre absolutamente polifacético, ¿eh? Escultor, empresario, hostelero, de todo. Y seguir trabajando. Y seguir trabajando, claro. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Toda la vida. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Claro. Toda Y lo que nos queda, pues nos lo pasamos bien. Sí, ya te acostumbras, Claro. como el que se acostumbra a no trabajar y a ser un golfo, Pues como tantos todos los días. También. Sí, sí. Que también los hay. Vamos a hablar, ¿te parece, Héctor, de San Casquete, que se celebra mañana, ¿no? Bueno, empezamos hoy. Bueno, pero hoy se calienta. Hoy se calienta. Hoy Mañana nos quemamos. Eso es. Que Y mañana el domingo rematamos. Y el domingo ya los que aguanten. Eso es. Y realmente ahora ya empieza la temporada ya movidita, ¿eh? Sí, El ya verano lo tenemos ahí. llega el buen tiempo y ya empiezan las festividades de todos los pueblos de alrededor. Y bueno, ya empezamos en Semana Santa. Sí. Y nosotros con el tradicional San Casquete. A ver, pues cuéntanos este San Casquete. Pues esto comenzamos en 2008, o sea, van ya 16 años de San Casquete. Hubo dos ediciones un poco más light por el tema del Sí, COVID, claro. que se celebró más comedido, pero se siguió celebrando. Y nada, el año pasado ya volvimos un poco a lo grande, por así decirlo. Volvimos con nuestra tradicional charanga, con DJ, con el andamio que sacamos por las tardes, y incluso el grupo de Héctor, de Atriecho, nos acompañó por la noche en Cuchareta, y fue un día bastante completo. Este año, como pilla puente también, pilla bastante bien, pilla 4 días para los de Castilla y León, 5 para los de Madrid, pues esperamos bastante gente, la verdad. Ya lo creo. Es que además lo que hablamos del tema del puente, fíjate que yo he tenido que ir a la Cabrera esta mañana y ya había un montón de coches en la carretera. Un montón, Sí. Un montón. Había muchos. Ya salen los jueves. Bueno, también hace mucho calor en Madrid. Yo Claro. creo este fin de Se semana. han venido todo el que puede, se viene. Sí. Este fin de semana va a ser un fin de En semana Sotos movidito. ya hay muchos jubilados que ya han venido y otras veces no vienen tan pronto. No. Ayer que estuve yo en Madrid, hacía calor. Ayer, pues fíjate, a las 9 y pico de la noche marcaba el coche 35 grados. Que ya es calorcito. Bueno, ¿qué vamos a hacer en San Casquete? A ver, contamos algo. Pues- ¿Cómo empezamos hoy? Hoy vamos a calentar un poco. Hoy calentamos un poco en el museo, tenemos el reparto de las camisetas, que vendemos todos los años camisetas de San Casquete para todo el que quiera colaborar con ellas. Estaremos sobre las 8 en el museo, quedan todavía alguna camiseta por si alguien quiere comprarle y colaborar con la fiesta. Con tallas variaditas. De todo, desde S hasta XXL tenemos para Hasta- todas. Desde la S hasta la de Ángel. Para Ángel también tenéis camisetas para Ángel. Habrá que verlo, no sé. Ah, bueno, vale. Lo intentaremos, yo creo que sí. Ángel tiene reservada la suya, así que esperamos que sí. Bueno, lo digo porque bueno, la ha musculado tanto. Ya, sí, se ha puesto... Está muy musculado. Muy musculado. Ángel, un abrazo, anda. Pues es que luego no me deja entrar en el museo. Cosas de estas, ¿no? A ver, es que le pide ciertas cosas los viernes que no siempre... Claro, en fin. Bueno, seguimos, venga. Nada, luego iremos al fogón a reponer un poco de fuerzas a un tentempié antes de la noche, ¿vale? Y después por la noche tendremos DJ en el Cuchareta, ¿vale? La copa en honor al santo, ¿vale? La haremos allí y luego pues hasta que los cuerpos aguanten, pero que se reserven un poco porque mañana es el día grande. ¿Y qué tenemos mañana? Mañana. Empezamos prontito. Mañana almorzaremos por alguno de los bares colaboradores, que son muchos, y ya luego pues con la charanga El Vicio iremos a la Fonda y el Cuchareta y al museo, desde la 1 del mediodía hasta las 3:30 aproximadamente. Desde ahí comeremos la tradicional paella, iremos a la pista roja del colegio, tenemos los cocineros que están preparados ya, hoy nos pondremos también En el colegio. en el colegio, Vale. sí. Eso para comer la paella tradicional y regarla con nuestra sangría típica. Qué rico.
Todos invitados, ya sabéis, no, la paella no tiene coste alguno, todo se costea pues con dinero que aportamos la peña, con los colaboradores y con todo el que quiera aportar un poquillo, pues bienvenido es para seguir disfrutando de esta fiesta que está organizada por nosotros, pero es para todo el que quiera venir, para todo el pueblo. Y así nació, yo creo que nació porque antes, hace 16 años, no había tanta fiesta como ahora. Y lo que nos propusimos es que desde fiestas a fiestas hubiera algo. Decidimos hacer el Puente de Mayo. Empezamos un poco así, yo me acuerdo el primer año que hicimos la paella, la hizo David, un miembro de nuestra peña, con algún padre de nuestro. Hicimos una perola, por así decirlo, pequeña y otra, no como las cazuelas de la asociación y del ayuntamiento, sino pues poca cosa. Y muchos nos quedamos sin comer ante la gente que vino. Y el segundo año nos pasó un poco igual. Luego... Ahora sois previsores, porque el año pasado yo me acuerdo. Sí, el año pasado ya sobró un poquillo, pero eso, los 2 primeros años de la buena aceptación que tuvo la gente, nos quedamos sin existencia de paella. Luego ya hemos sido más previsores y ya lo hemos ido haciendo bien. Ahora no ocurre. Pásense mañana que podrán tomar paella porque hacen bastante. Hacen abundantito. Y yo creo que la gente está contenta, se lo ha pasado bien y es la intención que tenemos, que todo el que quiera que venga a pasar un buen rato, a disfrutar y a pasarlo bien con nosotros. Pues después de la paella, ¿qué hacemos? Pues eso, pues haremos algunos juegos allí en el colegio, recogeremos, lo dejaremos limpio para que esté siempre. Eso es. Y luego siempre sacamos un andamio con música por las calles de Riazar. Lo único, siempre poníamos una mini cadena con altavoces, íbamos por las calles, pero este año hemos quedado con Jacobo de la vereda, con DJ Jacobo, para que vaya en el andamio, llevarlo igual, pero que vaya él subido y poner la música por las calles de Riazar. Ponerle un arnés o algo que os conozco. Nada, no pasa Jacobo, nada. Y nada, iremos también al museo y Las Columnas, que son los bares de tradición de Granada. Sí. Repondremos fuerzas de nuevo, que después de la paella pues y de tomar algo pues tendremos hambre, cenaremos algo y tenemos el grupo Más es Menos, creo que se llama, de versiones de los años 80 y 90, bueno. ¿Vale? De todos los tipos en el Cuchareta, ¿vale? Y rematamos el día con los Montejo Brothers en el museo. Qué bien. Pues muy completo. Un día movidito, Por si acaso y alguno tiene fuerzas, pues luego el domingo intentaremos subir a Altanares para comer y dar por finalizado esta 16 edición. Oye, además el tiempo va a acompañar, ¿no? Sí. Bueno, dan ahí alguna gotilla, pero esperemos que sea cuando estemos en cubierto. Bueno. Qué bueno. Oye, ¿cuesta mucho preparar todo esto? Somos bastantes los que estamos metidos y entre unos y otros siempre vamos con prisa porque lo vamos dejando y vamos, al final lo hacemos toda la carrera, pero entre todos los que sale adelante es más fácil. Si fuera entre uno o dos es complicado porque hay muchas cosas, pero... Yo lo digo siempre que todo lo que se hace aquí en el pueblo tiene que contar con la colaboración de todo el pueblo, porque en definitiva es para todos nosotros y para toda la gente que nos visita y que estamos encantados de recibirles. Hay alguna sorpresa para los asistentes, así que animamos a que vengan todos lo máximo posible, sobre todo pues eso, a los bares que han colaborado y hacen que esto sea posible. Y luego a la hora de comer, pues eso, que lo hacemos con ilusión para que la gente venga y pase un buen rato. Y eso, hay sorpresas para mucha gente que igual no se lo espera. Bueno, y el arroz está bueno. El año pasado nos pusimos ciegos a comer arroz y a tomar sangría. Eso, sobre todo. Luego... Héctor, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias, porque tú estás trabajando continuamente en hacer cosas para el pueblo y para que nos divertamos y lo pasamos bien, y eso pues siempre se agradece. Nada, muchas gracias a vosotros siempre por darnos voz y que esto se vea y sea posible. Quédate un ratito que ahora Mariano nos va a contar algo, ya verás, y luego hablaremos de los comuneros, pero antes es Claudia que nos cuenta unas cosas. Venga, Claudia.
Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Seguimos, don Mariano. Hola. Una pregunta te iba a hacer antes de nada. ¿Cómo va lo del alumbrado ya de la calle del Palacio del Esquileo? Igual, hombre, eso Igual, no se hace de un no, día no, para otro. no, Llevamos 30 años sin él y ahora, hombre, las elecciones son pocos votos allí. Sí, ¿no? Hombre, Están arreglando cosas para más cosas más importantes. más Pero importante, eso o más propagandística. sí, sí. Y además, la iluminación artificial deteriora el cerebro, ¿eh? Sí, eso. Sí, porque desde los astros baja la inteligencia artificial a las cabezas. Entonces, estar a oscuras y conectar con los astros, pues te hace a lo mejor ser más inteligente. Porque con mucha iluminación se corta ese contacto que tenemos con el espacio. Hombre, pero estamos hablando de una vía pública, una vía urbana que evidentemente tendría que estar iluminada. Sí, es mejor tomárselo en broma, porque quizás sea el único establecimiento, un hotel, que no tiene alumbrado público en la fachada. O sea, yo creo que los demás de edificios está todo Castilla-León, el nordeste, todo. Y si no, que me pongan otro ejemplo. No hay nadie que esté sin alumbrado. ¿Pero por qué somos tan brutos? Vamos a ver, el que vaya gente al Palacio del Esquileo es bueno para que vaya gente al pueblo, Claro. y lo conozca y lo pasen. Y arreglen el camino. ¿Cuántas veces después de llegar de trabajar he tenido que ir a quitar baches para que no se rompan las ruedas de los clientes y las mías de los coches? Yo he dejado el bajo de un coche, el cárter se rompió porque bajó una rueda por apartarme de un tractor y plas, y se me rompió con los barros secos el cárter. Vamos a ver, porque aquí lo de emprendedores suena muy bien, o sea, joder, es que no me quería yo ir meter con nadie. Bueno, vale, no te metas con nadie, yo no te digo nada. Pero mira, tienen una reunión hace poco, que se reúnen los de la FES, estos grupos que han salido hace 30 años para los emprendedores y la Diputación para buscar emprendedores, pero si ya no quedan emprendedores por los pueblos, si se nos han cargado a todos. O sea, si cuando dan el premio a los segovianos que se fueron a trabajar a Madrid y les da un premio a la Diputación, les hace un homenaje, que yo no digo que no se le merezcan, porque también era muy duro irse hace 40 años a Madrid a buscarse trabajo y eso, pero hombre, las personas que nos quedábamos aquí, que unos pondrían queserías, otros trataban de salir adelante con fresón, con seta, con no sé, yo creo que el homenaje había que hacérsele a los que quieren crear población aquí. Si su intención era de la Diputación fijar población, yo creo que lo normal sería dar importancia a los que nos quedábamos aquí, dejábamos la piel aquí, ¿no? Y la hemos dejado, porque yo he nacido, empecé a trabajar a los 14 años, yo me considero emprendedor. No sé, mis impuestos, porque yo llevo trabajando desde los 14, mis impuestos yo me gustaría siempre pagar impuestos, que no vivir de subvenciones. Pagar impuestos es bueno. Claro, es bueno y es la forma que es como funciona una sociedad, crear riqueza. Pero aquí ves que hay actuaciones desde dentro, que no necesitamos enemigos, ya les tenemos dentro. A ver, ¿por qué no se depuran las aguas? Si el agua es una responsabilidad de cada ayuntamiento, si el agua va a ser un bien escaso, aunque pongan potabilizadoras, esas potabilizadoras, si no se depuran las aguas fecales, van a seguir filtrándose abajo. Nuestros acuíferos cada vez estarán más contaminados. Podría ser un estudio que el 70% de las aguas subterráneas de Castilla y León, el 73% estaban contaminadas. ¿Y a quién se puede echar la culpa de eso? Eso no han venido de fuera, eso han sido los de dentro, porque de Europa sí que ha venido dinero para hacer depuradoras y fosas sépticas. Si es que desde el primer día no tenía que haber habido ni una sin hacer. ¿Por qué yo llevo 50 años desde que se contaminó el Cega peleándome por esto? Pues a lo mejor es que soy yo
o habrá más gente. Yo Porque creo si que se empieza- manifestaran, pues por lo menos sabremos. Yo creo que empieza a haber una preocupación por el agua y por la calidad del agua, incluso a nivel institucional también. Estamos Yo viendo alguna iniciativa interesante. Solo pido a los alcaldes que salgan, que se conciencien que hay que depurar el agua. O sea, aunque tengamos que comprar el agua de beber, pero que esto no siga. Que no siga, porque el poco agua que corre por un río, si es agua que tiene vida, que hay peces, pues tiene vida. Pero si es un agua fecal totalmente lleno de porquería y que lo dejen correr sin ningún escrúpulo. Ahí tenemos el ejemplo de Alberto San Juan en Duruelo. Sí. ¿Cómo ha conseguido? Ahora me ha dicho que no se va a presentar ya más, pero han dejado una empresa encargada de la depuradora. Pues si no pueden los concejales, pero lo importante es que se conciencien, que haya una cultura de que no podemos tirar agua sin depurar a los ríos. El agua es futuro. Yo de todas formas tengo esperanza en que la gente se vaya mentalizando y que nuestros políticos se vayan mentalizando y poco a poco vayamos cuidando el agua que tan necesaria es, y lo estamos viendo ahora mismo con esta tremenda sequía que tenemos. Claro, y que dices, es que hay agua que pones depuradoras, pero es que... o potabilizadoras, pero si pones una potabilizadora y seguimos sin depurar las aguas fecales, seguimos contaminando los acuíferos. Entonces, es algo que es muy doloroso que no se haga, que no se vea, o que no lo quieran ver, o que miren para otro lado. Es que yo no lo sé qué es lo que está pasando. He visto río a río. La riqueza de Segovia era en las aguas cristalinas de todos los ríos. Ver los peces, ver los cangrejos, yo disfrutaba viéndolo. Nutrias. Nada más acercarte a un río ya sabías lo que había. Ahora es una pena. Son aguas fecales. Ese es el váter que le tiran y no tienen escrúpulos. Pues Por ejemplo, un guarda de Seprona o que van a vigilar, que venga una señora a coger manzanilla que no hace ningún daño y se tenga que ir aterrorizada, que la denuncian, que se tiene que ir, y sin embargo unas aguas fecales al lado cayendo eso no preocupa a nadie. y no les preocupa, no lo denuncian. Entonces, como no comprendo tantas cosas, pues dice, pues vamos a tomar unos vinos, vamos a divertirnos, porque esto yo no lo veo que haya arreglo, porque el arreglo está dentro de nosotros. Si dentro de nosotros no lo hacemos, no van a venir los de fuera, los enemigos estamos aquí dentro. Que nos tenemos que arreglar nosotros. Para mí la responsabilidad es nuestra, que duda cabe. ¿Te parece que viajemos un poco en el tiempo Sí. y nos vayamos hasta el siglo XVI? Me parece estupendo. Vamos a hablar a Eduardo Cordón. No es que el hombre sea tan mayor como para estar en el siglo XVI, pero bueno, ahora lo entenderemos. Eduardo Cordón, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Ya has hecho todas las cosas que tenías que hacer. Y más, sí. Venía en el coche y va para la policía por medio saltarme un disco, no me lo he saltado. Y dice, ¿dónde va usted con tanta prisa? Digo, voy a la radio. Y dice, pues entonces le voy a multar. Muy Y bien. digo, que no, que voy a la radioterapia. Y dice, bueno, entonces pase. Bueno, ¿me permitís el chiste de mañanero? No, malo, el chiste malo. Ya, se me ha ocurrido así de repente, no lo he meditado mucho. Oye, Eduardo, queríamos hablar, y lo hemos estado hablando, llevamos una semana avisando de que íbamos a hablar de algo. El día 23 de abril se celebró el Día de Castilla y León, y realmente conmemoramos el tema de los comuneros con la llegada de Carlos I en el año 1517. Es para hablar largo y tendido, porque es un tema realmente curioso, no solamente el hecho en sí, sino cómo se trató siglos después, cómo se olvidó, cómo se recuperó y cómo se interpreta ahora. Si quieres empezamos por qué ocurre en el año 1517, llega Carlos I de España, V de Alemania, nieto de los reyes católicos e hijo de Juana de Castilla, de Juana la Loca. Cuéntanos, ¿qué pasa? No, yo me iría un año antes. Vale. Me iría un año antes, a 1516, que al rey Fernando de Aragón, también Fernando II de Castilla, etcétera, etcétera, llamado Fernando el Católico, se le ocurre morirse en Extremadura, seguramente envenenado por las cantáridas que tomaba para tener mayor potencia sexual. Eso dice las malas lenguas. Sí, y bueno, y con ese hecho luctuoso, pues resulta que su pretensión de tener un hijo varón que le sucediera en Aragón, pues había ido al traste.
por otro lado, tampoco había conseguido que el hermano pequeño de Carlos, llamado Fernando, pues se hiciese cargo de una especie de sublevación contra su propio hermano para ser nombrado rey de Castilla y Aragón. Que además el pueblo prefería a Fernando. Sí, 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 sí. De hecho, el pueblo prefería a Fernando porque era el que había promocionado de alguna manera el propio Fernando, el propio rey Fernando, y porque, por cierto, había nacido en Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Fernando, sí. y porque se había educado aquí con los próceres que aquí le habían puesto, de tal manera que era más castellano y aragonés que su hermano, que era, obviamente, era Mogadiscio, extranjero, sí. ¿no? Pero sí que era el Además, heredero a la corona. de hecho, Entonces llegó aquí sin saber español. llegó aquí sin saber español, ¿no? Que también es curioso porque quien le había enseñado y tenido bajo sus órdenes era una mujer, una tía suya, que era bueno, pues perfectamente capacitada, estaba perfectamente capacitada para poder enseñarle e incluso hacerle que dominase el idioma español. Pero Carlos, joven él y poco prudente en aquel momento, pues lo único que le interesaba era vivir bien, tener una juerga continua allí en Flandes y rodearse de amigotes que luego se trajo para acá, para la corte española. Y ahí Entre empezó el ellos, lío. pues estaba Adriano Dutrecht, que fue el que dejó aquí luego en 2000, cuando llegó en 2017, empezó a tomar las riendas del Estado, de los dos reinos, Ajá. Bueno, uniéndolos ya en uno solo bajo su corona. pero, Fue a ver a su madre, a la que la dejó bien clarito que no se le ocurriese interferir en sus asuntos, porque ella era su madre, pero no había actuado como madre, porque realmente la madre le fue, no es que le esquivase, sino que fue continuamente detrás del padre, de Felipe primero, y entonces, bueno, pues no hubo forma de que pudiese cuidar a Carlos. Se dedicó a los otros críos más pequeños que iba teniendo conforme iban pasando los años. Bueno, bu- bu- a lo que voy es que se fue a Tordesillas y le dijo, tú en mis cosas no te metas, y por lo 46, demás te respetaré. 46 años que estuvo encerrada allí la pobre mujer. Sí, sí, Bueno, sí, sí. bueno, Aquello sí. fue una verdadera salvajada, porque según los cronistas actuales, cronistas médicos y psiquiatras, lo que padecía esta mujer no era una locura, era una depresión provocada en buena Claro, parte como consecuencia de la actitud de su esposo y luego de su muerte. Y esto pues la produjo una sensación de vacío y de negación de todo, de todas que la formas, hicieron pasar algo. por loca, cuando esto hoy tendría perfecta Sí, cura, sí, creo. bueno, claro. Pero algo tendría que haber, porque fíjate, cuando su madre, cuando Isabel la Católica, en el testamento, en el que evidentemente le cede, claro, porque era una reina propietaria, le cede todo a Juana de Castilla, y ya de alguna forma dice que en el caso de que ella no pudiere o no atendiere los casos, pero se lo cede todo, pero ya deja ahí esa notación como que no estaba convencido Claro. de que su hija pudiera hacerlo. Porque esa sensación, esa depresión, casi con toda seguridad, que tenía esta mujer como consecuencia de lo que he comentado antes, pues lo vio evidentemente su madre, que podría tener cualquier cosa, pero lo que no era nada tonta. Hombre, Isabel de Castilla era una mujer muy inteligente y muy lista, y entonces vio que una su de las hija pues, grandes. tenía un problema que entonces no se detectaba, que no sabían lo que era, pero ya ella dejó en las capitulaciones, dejó que efectivamente si su hija no pudiese gobernar, pues que entonces fuese asistida, etcétera. Ahora, en definitiva, vamos a los comuneros, si os parece, Venga, porque la, aparece. la- la entrada está bien para que nos hagamos una idea de cómo estaban las cosas en aquel momento, ¿no? Aparece, claro, además ten en cuenta que vamos a hacer un cambio de dinastía, o sea, los cambios de dinastía Claro. no es, hoy están los Trastámara, mañana están los Austria y ya está. El tema es que acaba llegando pues a guerras civiles y en ocasiones, como en la guerra de sucesión, luego con Felipe V, perdón, hay incluso hasta una guerra mundial, o sea que son cosas muy Sí, complicadas los cambios el de tema dinastía. está en que en esta época, fíjate lo curioso del asunto,
Carlos entra en España a caballo y pisoteando con sus cascos todo lo que pilla, sin preocuparle en absoluto nada porque él se consideraba el dueño absoluto de las Españas, ¿no? Y como contrapunto, su hermano Fernando, pues que había sido instruido aquí en España, es enviado a la corte austriaca, un poco para quitárselo de medio y que las aspiraciones de los nobles que le apoyaban se vieran truncadas, y otro poco porque tampoco él quiere. Fernando llega y le rinde pleitesía a Carlos, dice que no se preocupe, que él es su rey, su hermano mayor y su rey, y que él le va a respetar. Entonces el otro, pues para tenerle un poco también contento, le dice que le va a hacer rey bueno, en el Imperio Austrohúngaro, que va a ser rey de alguna manera, y que luego será su sucesor a título de emperador. De hecho, llega a ser emperador como Fernando I Habsburgo, ¿no? En el Imperio Austrohúngaro. Y este hombre, sin embargo, cuando llega allí a la corte austriaca, sin saber apenas ni alemán ni idioma parecido, pues sin embargo se comporta de una manera natural, muy natural, y no va pisoteando a nadie. Al final se termina haciendo con el cariño de los súbditos, de sus súbditos. Bueno, eso son dos caracteres absolutamente distintos, seguramente por la formación que habían recibido desde pequeños. Bueno, nos vamos a ver, allá llega Carlos I, ¿y qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se enfada tremendamente y se produce este movimiento comunero? Son varias cosas y no es todo en un momento determinado, porque va desde el año 17 hasta el año 20, que es cuando se produce el levantamiento de los comuneros. La realidad es que lo que decía yo antes, que Carlos llega aquí y dice: yo soy el dueño de esto y aquí se va a hacer mi santa voluntad. Efectivamente, convoca cortes en Galicia, en Coruña en concreto. En definitiva, convoca cortes y decide que tienen que dar dinero. Todos los altos cargos, gente flamenca, viene de Borgoña y todos. Sí, la inmensa mayoría, salvo aquellos nobles que le rinden pleitesía y que los deja ahí un poquitín de lado, pero los va a mantener. La inmensa mayoría de los cargos importantes los trae de Flandes, de sus amigos, en definitiva. Sí. En definitiva, bueno, lo que yo decía es que convoca cortes con la pretensión de que España aporte los caudales necesarios para garantizarse que los príncipes alemanes electores le elijan como emperador. Sí, porque recordemos que realmente la elección de emperador eran los príncipes de allí, del Imperio Austrohúngaro. Sí, tenía que reunir una serie de características y sobre todo soltar mucho dinero. Dime. Y sobre todo soltar mucho dinero. Sí, porque allí al final todo este tipo de cosas se cobraban. Y lo que él esperaba, como así luego hizo, fue resarcirse de todo lo que había invertido, que era dinero ajeno, porque era dinero de España, era dinero del que se traía, del oro que se traía de América, o la plata que se traía de América, etcétera, etcétera. Bueno, pero en definitiva, vamos a las cortes de Coruña y de Santiago. Sí, no, hay mucha gente que se niega a que esto se haga porque esto iba a suponer una especie de ruina para el Estado español, ¿no? Para Castilla, y entonces él dice que sí, que por sus santas posaderas que se va a hacer. Y entonces, bueno, pues empiezan a haber descontentos entre la clase, la que pagaba los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? ¿Los pobres? No, los pobres no tienen dinero para pagar impuestos. ¿Quién la pagaba? La clase media. Como siempre, como ha ocurrido en toda la historia. La clase media paga los impuestos, la clase pobre no paga nada porque no tiene con qué pagar, y los ricos, si les dices que tienen que pagar, se largan y dejan de pagar. Con lo cual, ¿quién paga siempre? Pues la clase media. Y entonces la clase media, los artesanos, los hidalgos no excesivamente favorecidos, etcétera, etcétera, pues se enfadan. Y entonces, pues este tipo de gente, los que no consiguen aquello que habían pretendido, como por ejemplo uno de los cabecillas, Padilla, que quería que le hicieran responsable de una tenencia en Peña de Martos, Jaén, ¿no? Que la había tenido antes su tío y parece que le iba bien económicamente, ¿no? Bueno, pues al no dárselo, porque esto se lo reserva para otros amiguetes en los que confía más,
pues entonces estos empiezan a enfadarse. Se enfadan estos, se enfadan algunos obispos, se enfadan nobles de menor nivel, nobles que luego, conforme van viendo cómo son las cosas, se terminan pasando a las huestes de Carlos para evitar perder sus privilegios, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que se queda? Pues se queda en esto, en los comunes, en definitiva, que es como se llamaban, que son la gente común del pueblo, pero no los labriegos, yo qué sé, los que cuidaban a las ovejas y al ganado, etcétera. No, estos no. Estos al final son llevados poco menos bueno, pues porque como no saben qué hacer, les engañan, como han engañado siempre a los que tienen menos conocimiento. Además, recordemos que por aquel entonces Castilla era rica, me explico. Castilla acababa de descubrir el Nuevo Mundo, pero aparte de eso, Castilla ya era rica. Castilla tenía una cosa importante, muy importante, es que Castilla era el granero de España. Y Castilla era... Y la lana. ¿Perdona? Y la lana. Y la lana, es lo que iba a decir, ¿no? Y era quien proveía de lana para que, bueno, pues se pudiesen abrigar el resto de los españoles y del extranjero. Que, por cierto, gracias o merced a lo que quisieron los reyes en aquel momento, pues se le pasó toda la producción y elaboración de mantas, de tejidos y demás a los catalanes, dejándoles a los castellanos exclusivamente con la producción. Cada vez que había algún acuerdo sobre tejidos y sobre demás, al que le pegaban el palo siempre era al castellano, nunca al productor catalán. Pero bueno, este es otro tema. Bueno, pero que también en aquella época también influía. Bueno, el tema realmente, el alzamiento, el movimiento comunero se inicia en Toledo, donde luego también termina, y se va extendiendo a todo Castilla. Posiblemente tenemos el tema del asedio a Segovia, porque uno de los procuradores que habían venido de las Cortes de Coruña, el que había aceptado el dar esos servicios, ese dinero al rey, pues enfadó tremendamente a la gente y llegaron a matar al enviado, ¿no? A matar al regente. Entonces llega el ejército imperial, el ejército de Carlos I y cerca Segovia. Y ahí es donde empieza un tema realmente importante, ¿verdad? Sí, realmente fue Juan Bravo, que era primo de María Pacheco, que también tiene una importancia tremenda en este tema. La mujer de Padilla. Y es Juan Bravo el que en aquel momento, bueno, pues es el regidor de la ciudad de Segovia. Y entonces él mismo dirige una algarada para que la gente se le una y poder de alguna manera también estar protestando contra Carlos, que le llegue a Carlos que Segovia no está de acuerdo con sus pretensiones. Y bueno, pues este es el inicio del conflicto gordo, porque a partir de ahí pues se toma la fortaleza de Coca, la Mota del Marqués, es decir, hubo una serie de fortificaciones que eran de nobles, unos más afectos y otros menos al movimiento, y al final terminan cayendo en manos de los comuneros. Cuando Adriano d'Utrecht, que era el regente mientras Carlos estaba fuera, empieza a ver que le tiemblan las canillas, dice, pues voy a por ellos. Y entonces monta el ejército real y se va contra los comuneros. Y bueno, pues aquí ya viene toda la historia, de 1520 a 1521, refriegas por todas partes, toma de fortalezas en un sitio y en otro, etcétera, etcétera, hasta que por fin en la batalla de Villalar, y seguramente merced a alguna traición de algún comunero, pues las tropas reales les cercan, les cogen de sorpresa y les dan palos hasta en el carnet de identidad, que entonces no había. Entonces, bueno, pues ahí termina la rebelión, porque... Bueno, ahí termina en parte, porque luego después de Villalar ahí no concluye, dura muchos meses más, luego con Toledo y evidentemente ahí ejecutan a los tres más conocidos, que era Padilla, Bravo y Maldonado, y después de esa ejecución la mujer, que hablábamos antes, la mujer Pacheco, sí, de Padilla, María Pacheco, la loba de Castilla, sigue ahí en Toledo, hasta que luego cercan Toledo, sí, también.
Sí, sí, porque ahí también está el obispo Acuña, que era hijo de otro obispo, por cierto, y que pretendía, de hecho, llega a ser nombrado por imposición suya, por los sacerdotes arcedianos, etcétera, etcétera, de Toledo, llega a ser nombrado pues como arzobispo de Mitrado, y utiliza todo el dinero de la mitra toledana para apoyar a las fuerzas contrarias a Carlos. De hecho, es un personaje muy curioso, porque termina pues, pillado, ¿no? Le meten en la cárcel, en el castillo de Simancas, en Valladolid. Trata de hecho, huye de allí, matando al teniente carcelero, al teniente alcalde carcelero, y, y huye. Y bueno, pues entonces termina largándose, tratando de irse hacia Francia, y le pillan en Navarra. Le vuelven otra vez a Simancas, y allí ya sin togas, sin prelaturas, sin mitras y sin nada, directamente le ahorcan. Yo, si me permitís, os voy a hacer un comentario de Hombre, Segovia. claro. Mira, yo, según lo he entendido a través de conversaciones con gente del obispado, creo que donde está hoy la catedral había una iglesia románica muy importante para Segovia en aquella época. Y el ejército le situó los comuneros en el Alcázar, y las fuerzas de Carlos V se situaron ahí en la plaza. Entonces los cañonazos de los comuneros hundieron la iglesia románica, que luego después ha terminado o donde está hoy la catedral. Y ese es un comentario que yo no sé si esto se ha oído por Segovia o no. Yo estuve con conversaciones con gente del obispado, y en las iglesias que he restaurado se ha comentado esto. Yo he oído ese comentario y yo creo que esto es verídico. O sea, ahí había En una la iglesia plaza de románica. Segovia, Mariano, al otro lado, bueno, al otro lado, casi enfrente de la catedral, hay una iglesia, creo que es Sí, tardo-románica, que es sí, donde se nombró a Isabel la sí, Católica reina. sí. De esa iglesia queda solo una parte. Curiosamente, está añadida, o está unida, digamos, a viviendas que hay al otro lado. Pero eso era mucho más amplio. Posiblemente pudiese ser esa iglesia No, a la no. que... Hablan de una iglesia románica donde hoy está la catedral. Sí, Eso es lo que pero hablaban. la catedral Grande. es gótica, con lo cual Es, es un el gótico muy gótico, tardío, el muy gótico es, tardío, ¿eh? el gótico es de esa época. Quiero decir que no recuerdo ahora mismo el año en que se hace la catedral, o que se termina la catedral de Segovia, Es, pero no nos olvidemos que las catedrales es la estas última góticas catedral tardan que creo muchos que años se ha en hecho. hacerse. Y además toda la entrada de la catedral es renacentista, ¿eh? Oye, De la catedral de Segovia. oye, ¿qué te iba a decir? Realmente, ¿qué importancia social tuvo el movimiento comunero? Bueno, vamos a terminar ya, si quieres, que no hemos terminado con el tema de María Pacheco, la loba de Castilla, que en la escaramuza que hay allí, cuando está sitiado Toledo, pues ella consigue huir hasta Portugal, y luego fallece en el año 1531. La pregunta que te iba a hacer es ¿qué influencia social ha podido tener el movimiento comunero? Mira, la realidad es que Estamos hablando de la ley eterna, que de alguna forma se cierto es menciona que el como que movimiento como que comunero fue hace la primera reflexionar un constitución. poco a Carlos, de tal manera que se da cuenta de que no puede estar en contra de los mandamases, de los nobles que había en España. Aún así, él a la población más común, a los comuneros, pues no les dan grandes prebendas. Se las vuelve a dar otra vez a los nobles tradicionales, el conde de Benavente, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué es lo que se consigue con esto? Pues realmente no se consigue gran cosa. Se consigue que las clases menos favorecidas pues estén siempre a la expectativa por ver qué es lo que les va a caer encima, porque no van a esperar ninguna prebenda. Con el paso del tiempo, esto se ha convertido, esta batalla de Villalar de los comuneros,
y de la derrota de los comuneros en las estepas castellanas, se ha convertido en algo casi folclórico, en el que las izquierdas españolas han tratado de aprovecharse, tratando de convertir a la catalana, tratando de convertir una historia que está hecha por una serie de personas como una lucha contra la monarquía de la clase más desfavorecida. Es decir, han querido confundir comuneros con comunistas, cosa que entonces no existían. ¿Y qué es el resultado final? El resultado final, bueno, primero, no querían ir contra la monarquía, querían poner otro monarca, que es diferente. Sí, ¿eh? incluso No querían ir contra la monarquía. incluso, Eso es en incluso primer que lugar. se pareciera más la monarquía castellana, que se pareciera más a la monarquía aragonesa. Bueno, sí, pero ya te cuenta de que ya no tenía mucho protagonismo, los aragoneses ya no tenían mucho protagonismo en esta Ya, historia, pero hablo porque del sistema. Carlos venía con la potencia de Castilla, no con la potencia de Claro, Aragón. claro que no. ¿eh? Claro que no, pero digo por eso, coger más el sistema aragonés, el sistema del reino de Aragón. Pero hay una cosa también importante, que es la ley eterna que se va redactando con el movimiento de los comuneros, y en el que de alguna forma, y luego después, pues casi se habla como que fue el primer intento de constitución. También es cierto que te das cuenta, en el año 2022 acaba la guerra de los comuneros, que de alguna forma fue una guerra civil, claro, como de las muchísimas que hemos tenido. Y luego desaparece el tema de los comuneros hasta que entran los movimientos liberales allá en el 19, que es cuando empieza Porque a aparecer. los comuneros realmente se asemejaban a los liberales. No eran gente que eran reacios a los cambios. De hecho, no olvidemos que se van a hablar con Juana, la reina Juana I de Castilla, y se van a hablar con ella para que ella desautorice a su hijo e incluso que se pueda poner a las órdenes de los comuneros, ¿no? Como reina de los castellanos y aragoneses. Todo esto es un sinsentido, porque claro, Juana no quería reinar. Juana quería estar. De hecho, a mí me da la impresión de que Juana lo que quería estar es recluida en Tordesillas y que nadie la molestara. Y entonces, pues claro, les dice que no, directamente. Con lo cual se quedan compuestos y sin reina. De que su hijo, claro. Claro, ella no puede ir contra su hijo. Y no puede, además, Juana tampoco, la llaman la loca, pero lo que no tenía nada era de tonta. Y sabe que perfectamente que si ella se pone en contra de su hijo, se va a organizar una guerra en España de consecuencias desconocidas, ¿no? Y ese es el problema, entonces ella les dice que no. Y bueno, ya al final, como colofón, pues lo que tenemos ahora, que es una macrofiesta botellón en la que se tiran piedras entre unos y otros y organizan un follón y que dicen que estos son los descendientes de los comuneros. Idiotas, no saben lo que son los comuneros ni lo que han sido. En fin. Ni el trasladar cualquier cosa del siglo XVI al siglo XXI, eso ya es un contrasentido. Yo no he vuelto, hace más de 40 años estuve en una fiesta de los comuneros y prometí no volver. Aquello era un desmadre, una sin razón. Mira que a mí me gusta beber vino, pero allí no es que se bebiera vino, ahí es que la gente ya potaba vino, era horroroso. ¿Cómo te puedes ir a una fiesta para hacer esas burradas? Y allí de lo que se trataba era bueno, pues de hacer un homenaje a estos liberales llamados comuneros que con mayor o menor razón pues se rebelaron contra el rey que les venía de fuera. Y nada más. Y eso es lo que hay que conmemorar. Hay que conmemorar la historia y hay que conmemorar lo bueno que ellos podían pedir y lo que no consiguieron. Hay que conmemorarlo, pero no hacer de eso una fiesta, iba a decir bananera, ni bananera, que entonces no se conocían las bananas en España. Eduardo, nos tenemos que marchar. Muy bien. Muchas gracias por lo que nos has contado y muchas gracias. Es un tema en el que a vosotros por dejarme abrir el pico, porque yo solo hablo cuando estoy en la radio, en casa no me dejan. Podríamos estar hablando ahora del tema de los comuneros, realmente es interesantísimo. Además,
Se destruyó mucha documentación. Carlos I decidió quemar toda la documentación que había de los comuneros, pero bueno, poco a poco van saliendo por ahí cosas interesantes. Insisto, está las reuniones en Ávila de la Santa Junta, que es interesantísimo, la ley eterna, que es también muy interesante, y luego el por qué se mitifica tanto el tema de los comuneros, posiblemente en el siglo XIX, incluso el empecinado viene aquí a Castilla, viene aquí a Villalar a ver si encontraban los cuerpos de Padilla, Bravo y Maldonado, y ahí empieza quizás el mito de los comuneros. Pero bueno, es que Juan el Empecinado era liberal, pese a ser de extracción social baja, él era liberal, y por eso quiere encontrar estos restos, pues para de alguna manera homenajearlos. Que por cierto, ¿sabéis por qué se le llamaba el empecinado? Claro, que el empecinado. ¿Por qué llamaban empecinado? Siempre porque por el río que pasaba por la población donde él vivía, que de ahí sacaba el pecino para las botas y para... Sacaban pecina, efectivamente. Sacaban pecina, que es un unto negro, y entonces la gente que estaba untada así, y los que iban sucios y demás, lo llamaban empecinado. Pero él cambió el significado de la palabra empecinado por la que tiene ahora, de ser una persona muy constante y muy tenaz. Eduardo, que pase un buen fin de semana, ¿vale? Igualmente, ser buenos. Gracias, amigo. Un abrazote gordo. Hasta luego. Cuídate. Bueno, Mariano, pues hemos echado aquí un ratito majo, ¿no? Sí. Y ahora nos tomamos un vino, pues hemos echado la mañana. Anda a ver, y ya está. ¿Y qué vamos a hacer? A disfrutar del buen tiempo, que todavía no hace mucho calor. Claro. Pues ya está. Mariano, pasamos el día. Muchas gracias por haber venido. Claudia, muchísimas gracias. Amigos, el lunes no tendremos radio porque es fiesta, pero el martes sí, ¿eh? El martes estaremos ahí como todos los días. Un abrazo fuerte de Ezequiel Triñaque. Adiós, amigos. Adiós.